Sea bienvenida en esta hora, amén, a la Iglesia Nuevo Destino. Quiero ministrar sobre este tema de la parábola de las 10 vírgenes. Amén, ¿por qué es importante este tema? Porque las 10 vírgenes, usted ya sabe la historia, hemos visto varias veces o hemos tocado esos puntos. Es importante porque las 10 vírgenes, ahí estaban las 10. 5 que sí estaban haciendo lo que tenían que hacer, su responsabilidad, y 5 iban, pero solamente ellas dependían, ¿verdad? Nada más de las demás, porque las demás estaban en comunión con Dios, y ahí estaban. Pero cuando llegó el esposo, realmente ahí se miró si estaban preparadas o tenían ese aceite, que el aceite representa la unción o representa la presencia de Dios misma en la persona. Y llegó el esposo y pues se cerró la puerta y las que no estaban preparadas se quedaron afuera. Entonces, hermano, quiere decir que es bueno venir a la iglesia, está correcto, pero mucho que mejor es poner en práctica la palabra de Dios, vivir la palabra, esforzarse por vivir la palabra, porque eso es lo que pesa. Porque entonces nos va a decir el Señor: no te conozco, no sé quién eres, hacedor de maldad. Porque podemos estar aquí, pero eso no quiere decir que es un pase directo para que ya tengamos vida eterna. Es algo que tenemos que entender, que tenemos que permanecer en obediencia dentro y fuera de la iglesia para que usted llegue hasta el final. Por eso vamos a mirar esto de la parábola de las 10 vírgenes, porque el Señor Jesucristo, él le gustaba hablar por parábolas, porque dice, aunque escuchen no entienden, dice, mirarán y no van a ver. O sea, porque él se tenía que cumplir lo que dijo el profeta Isaías, que se tenía que hablar por medio de parábolas a la gente, porque mire, hermano, antiguamente por lo regular la gente en Israel, la gente se dedicaba a la agricultura. Entonces ellos podían rápidamente captar cualquier parábola que le decía el Señor Jesucristo a ellos, como salió el sembrador a sembrar. Ellos inmediatamente se ponían a pensar: es cierto, la persona sale a sembrar, y les explicaba: no, es que una semilla cayeron junto al camino, pero vino las aves y se la comieron. Pero el Señor no le estaba diciendo o le estaba dando un ejemplo nada más para que ellos pudieran entender eso, sino que se trataba de la palabra de Dios, ¿verdad? Que los que caen en buena tierra la semilla, bueno, ese da fruto a 100 por 1, o da fruto de perseverancia. Y muchas parábolas el Señor les explicaba. Y esta es una parábola, pero es palabra de Dios también. La parábola de las 10 vírgenes. Parábola es del griego parabole, que denota literalmente poner algo al lado, o relacionado con parabarlo, que es arrojar o depositar al lado, comparación o comparar. Significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. 10 vírgenes, la palabra virgen es del griego partenos, se emplea de una virgen o doncella. También se les decía a las jóvenes que no habían conocido varón o sin relaciones íntimas con ningún varón. También se les llamaba vírgenes, ¿verdad? Porque pues ellas no se habían casado todavía. Y por eso vamos a mirar esta parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Es muy importante para analizarla, de qué lado estamos, ¿verdad? Si de las prudentes o de las insensatas. Yo creo que quisiéramos todos en las prudentes, ¿verdad? Vamos a entrar en nuestro texto base, y está ahí en Mateo 25, del 1 al 4, y dice la palabra de Dios de esta manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Vamos a orar, amén, por favor, por la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre, te pedimos en este día, Señor, que tú bendigas a los que tal vez puedan mirar esta palabra, escuchar este mensaje, también puedan ser bendecidos. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor nuestro. Su pueblo dice un fuerte amén. 10 vírgenes, es decir, damas de honor. La boda comenzaría en la casa de la novia cuando el novio llegara para observar la ceremonia de bodas. Luego, seguiría una procesión a medida que el novio llevaba a la novia a su casa para completar las festividades. Para una boda nocturna habría necesidad de lámparas, es decir, antorchas para iluminar la procesión. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas traían sus lámparas sin aceite. Las prudentes traían aceite en las lámparas. Podemos tener la Biblia, pero no la leemos. No sabemos sus promesas. Y hay otro grupo de personas que leen la Biblia y la viven y se esfuerzan en vivir la palabra de Dios. Estas representan las vírgenes prudentes. Entonces, hermano, aquí estamos viendo dos grupos de personas, o sea, dos grupos de vírgenes. Son las 10 vírgenes, ninguna se ha casado, está correcto, está muy bien eso. Pero 5 son insensatas, porque 5 aparentan ser cristianos. Bueno, aparentaban que ellas sí llevaban el aceite nada más, o aparentaban todo que estaba bien, pero solamente era pura apariencia. Traían sus lámparas, pero sin aceite. O sea, traían su Biblia, pero sin leerla. Ahí la traían siempre. La ponían ahí en la sala, la abrían la palabra de Dios, ahí la dejaban, pero hasta ahí nada más. Y no se esforzaban por mirar o qué dice la Biblia o qué quiere Dios para mi vida. Ellos no les interesaba a ellas, las insensatas, simplemente llegaban, simplemente se gozaban, simplemente cantaban y hacían lo demás, pero no estaban poniendo en práctica la palabra. Y las otras 5 vírgenes, ellas traían su lámpara con aceite. Ellas estaban preparadas para en cualquier momento que llegara el esposo, irse con él. Entonces, hermano, es importante traer tu lámpara, pero con aceite. O sea, tener tu Biblia, pero ponerla en práctica, leerla, pero ponerla en práctica, porque entonces cuando venga Jesucristo, los que nada más están en apariencia se van a quedar. Y el que está viviendo la palabra se va a ir con Cristo. Entonces es importante entender esos dos puntos que son muy diferentes. Las insensatas que aparentaban serlo, que estaban ahí, que estaban preparadas, que estaban ahí esperando al novio, al esposo, pero en realidad solamente era pura apariencia. Y las otras, no había apariencia en ellas. Realmente sí traían sus lámparas cargadas de aceite. Estaban preparadas, en cualquier momento que llegara el esposo, se iban a ir con él. Yo creo, hermano, que esto es importante entenderlo como una parábola, pero entenderlo también como una enseñanza profunda, algo espiritual del cielo que nos está diciendo, no te conformes con estar nada más ahí, sino que prepárate. Perdón.
Y yo creo que es importante que nos estemos preparando cada quien en su área, cada quien en su responsabilidad como cristiano que somos y estarse preparando cada día. Cristo viene, Cristo está a las puertas, Cristo va a llegar en cualquier momento. Lo que está pasando en todo el mundo son evidencias que el Señor está a las puertas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es prepararnos cada día y traer esas lámparas con aceite. Esas lámparas que tengan aceite, que no sea apariencia, que si el Señor viene hoy, irte con Él. Pero si estamos solamente por apariencia, hacemos como que hacemos las cosas de Dios, pero nuestra vida no está para Cristo. Nosotros no amamos a Cristo, no queremos saber nada de Dios. Entonces cuando Él venga nos vamos a quedar aquí en la tierra, la gran tribulación, a las calamidades que van a venir a este mundo, como nunca ha habido, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿de qué lado estamos? Estamos del lado de las prudentes, gloria a Dios. Y si no es así, es tiempo de levantarnos, es tiempo de hacer algo al respecto. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Nuestros padres son cristianos, qué bueno. Pero ¿qué de nosotros? La salvación es personal. ¿Qué de nuestra vida? Amén. Yo creo que, Dios quiere que nos preparemos, ¿no? Porque Cristo viene ya, Cristo está a las puertas, y si traemos esas lámparas ahí sin aceite, no hay comunión con Dios, no hay oración, no hay lectura, no hay ayuno, no hay esa intimidad con Dios. Entonces, hermano, cuando venga el novio, vamos a quedarnos aquí. Nadie se quiere quedar. Todos quisiéramos irnos con el Señor cuando Él venga, pero se requiere preparación, se requiere humildad, se requiere que nos entreguemos cada día a Dios, que le estemos buscando. Esas mujeres ahí estaban todas, y la situación es, que se confiaron. No hay que confiarse. La hermana, el hermano, él va a dar cuenta de su vida. Yo voy a dar cuenta de mi vida, pero usted también es responsable de su propia persona. ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Cómo se está preparando? Porque estar mirando a los demás es fácil, pero qué difícil somos los humanos de autoanalizarnos nosotros mismos, que eso es lo más importante, analizarse. Cristo va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga. Va a venir, va a regresar. A Él no lo podemos engañar. Voy a hacer como que soy cristiano, pero Él nos conoce realmente quiénes somos. Si sí somos cristianos, gloria al Señor. Y si no, preocuparnos por cómo estamos viviendo ante el Señor. Esto no es religión, hermano. Esto es una relación personal con Dios. El Señor está vivo y Él sí quiere salvarte. Él sí quiere llevarte a esas calles de oro. Él sí quiere llevarte a esos lugares hermosos. Sí lo quiere hacer. Pero la pregunta es, ¿tú sí quieres estar ahí con Él? Porque si nos aburrimos 1 hora, 2 horas, ¿qué será cuando estemos ahí en la eternidad adorando y glorificando el nombre del Señor cada día? Porque Él para eso nos hizo, para su gloria, para Él. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Amén. Qué bueno, amén, que entendamos esto. Porque realmente el Señor sí quiere que nos preparemos y no quiere que nos pase como esas 5 mujeres vírgenes
que no estaban preparadas, solamente llegaban nada más, pero no había una relación personal con Dios, ¿verdad? Solo había puro apariencia nada más. Que Dios nos ayude. Vamos a seguir leyendo, ahí en Mateo 25, del 5 al 13, vámonos del 5 al 13, ya está ahí. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró, la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que no nos falte a nosotras ni a vosotras, están diciendo. Las antorchas debían recargarse, o lámparas, con regularidad. Las que estaban preparadas, cada mujer tenía la responsabilidad de estar preparada para ir con el novio al banquete de bodas. No os conozco. El Antiguo Testamento afirma que Dios conoce a su pueblo escogido. Y eso está en Jeremías 1:5, usted lo lee en casa. Oseas 13:5. Amós 3:2. El mismo tema continúa en el Nuevo Testamento, donde describe una relación salvadora entre los hombres y Dios a través de Jesucristo. Velad pues. El mensaje de la parábola es que los discípulos deben de velar correctamente para estar bien preparados para acompañar al Hijo del Hombre cuando regrese. Y me llama aquí la atención de las antorchas o las lámparas tienen que recargarse con regularidad. Esto me llama mucho la atención en lo espiritual. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hijas de Dios, necesitamos constantemente cargar esa lámpara. Constantemente tienes que estar en oración, constantemente tienes que estar orando, constantemente tienes que estar en ayuno, porque se tiene que estar constantemente en la unción, se tiene que estar, cada día la tienes que estar cuidando para que te sigas fortaleciendo en el Señor, porque muchas veces nosotros, a veces decimos, no, pues ya oré este día, con eso tengo. Oh, bueno, es que mi hermana está orando por mí, ya le dije que ore por mí. Y bueno, no es suficiente, eso no es suficiente. Usted es responsable de estar recargando cada día esa lámpara para que usted pueda seguir adelante contra los huestes de maldad o contra los ataques del enemigo. Si nosotros decimos ya oré ahora, con eso no es suficiente. El mismo Señor le dijo, amén, a David, dice, las misericordias son nuevas cada día. Quiere decir, hermano, que usted y yo tenemos que esforzarnos por estar en oración cada día, para que tu vida espiritual se siga fortaleciendo cada día, no nada más ahora, sino que todos los días. Dice, para que no nos falte a nosotros ni a ustedes. Entonces ellas dejaron de recargar estas lámparas, dejaron hacer lo que tenían que hacer, no lo hicieron. Cuando llegó el maestro, cuando llegó el esposo, ellas querían, pero era demasiado tarde porque ya el Señor había llegado y pues las que estaban preparadas inmediatamente prendieron sus lámparas porque estaban recargadas.
danos de lo que tú tienes. O sea, nadie puede darle la unción a otra persona porque es personal. Tú tienes que orar personalmente por tu vida espiritual. Qué fácil es decirle al hermano, oye, hermano, encárgate por mi vida espiritual, ¿no? Ahí te encargo, ora por mí, te pido que sigas orando por mí, sí, está bien, no es pecado. El hermano o la hermana va a orar por ti, es bueno, pero no es suficiente. Tú te tienes que encargar de tu vida espiritual personalmente, tienes que estar en oración para que esa lámpara se esté recargando de aceite. No puedes pedirle a la hermana, dame aceite. No, porque ella trae su propio aceite. Y va a venir el Señor y ahí, ¿verdad? Vamos a decirle, hermana, pásame un poquito de ese aceite. Va a ser demasiado tarde. El Señor va a cerrar la puerta y ya va a ser demasiado ya. Y aunque le digamos, Señor, ábrenos, no te conozco. Por eso el Señor recalcó, porque son palabras del mismo Señor Jesucristo o letras rojas, usted trae, tal vez su Biblia trae letras rojas ahí, es ahí donde el Señor mismo está hablando. El Señor mismo está dándole consejo a los discípulos. ¡Ey! Velen, ¡ey! Deben de estar alerta, ¡ey! Sean sobrios, porque el Señor puede venir en cualquier momento, en cualquier instante. Dice, el Padre solamente sabe, el Hijo no sabe, ni los ángeles saben. ¿Quién sabe? El Padre sabe a qué horas va a venir el Señor por su iglesia. Por eso debemos de estar preparados. Perdón, y no digo que sea pecado que estemos aquí, está excelente, gloria al Señor por ello, felicidades, pero lo más importante es tu relación que tengas con Dios cada día. Es una gran responsabilidad que tú tengas esa relación con Dios diario, diario, diario. No crea que es fácil. Muchos no quieren verse ojerosos, no quieren desvelarse, no quieren orar en la madrugada, no quieren orar en la madrugada o en la noche. Pero eso es algo que usted va a experimentar, algo hermoso en su vida. Siempre anda cargado, siempre esa unción está con usted, siempre anda esa fuerza, ese avivamiento en su corazón. No necesitamos esperar un predicador que venga de fuera para que seamos avivados. El avivamiento usted lo debe tener en su corazón a través de que usted está orando, buscando la presencia del Señor y Dios lo está llenando de su presencia. ¿Verdad? Dice, porque no sabes ni la hora ni el día que el Hijo del Hombre vendrá por su pueblo, por su iglesia. Entonces, hermano, es importante entender esto cuando le está diciendo el Señor, ¿verdad? O sea, estén alerta, no estén durmiendo, estén alerta, porque el Señor que no nos agarre dormidos, que nos agarre despiertos, hablando espiritualmente hablando, que nos encuentre alerta, sobrios, esperándolo, orando, leyendo, ayunando, en los pensamientos, o pensar en el Señor Jesucristo, estar siempre esperando su venida, esperando que el Señor venga para que nos lleve en el arrebatamiento de acuerdo a las Escrituras. Entonces, hermano, es una gran, pero gran responsabilidad de cada uno de nosotros de estar preparados, estar preparados. Hermano, las costumbres que tienen los judíos, cuando ellos se casan, con su novia, un varón, hay varias ceremonias. No es como aquí que aquí antes de que se casen ya están, ¿no? El mexicano. Allá no, allá respetan. Allá tienen que la van a pedir y hacen una ceremonia, y hacen una fiesta, hacen otra fiesta, se casan, la novia se sigue quedando en su casa. No crea que se la lleva como el mexicano que ya se casó, vámonos. No, faltan otras ceremonias. Se va a hacer una, se va a hacer otra, va a ir con el esposo o con la esposa y van a hacer varias. Por eso es que está este ejemplo, esta parábola
de estas muchachas o mujeres que ellas traían sus lámparas, porque se hacían en la noche también las bodas, y las lámparas pues eran para alumbrarse. Por eso está el ejemplo que ellas tenían que estar recargando esas lámparas. Y da el ejemplo ahí claro de que es que uno constantemente tiene que estar orando, leyendo, ayunando, para que ese aceite no se acabe. Usted no le pide aceite a nadie. Usted el aceite lo va a conseguir personalmente. O sea, la presencia de Dios en su vida. Esa presencia que usted siempre está en su corazón, se siente gozoso, se siente gozosa, porque Dios está ahí con usted. Esa es la presencia de Dios. Cada día tenemos que estar cuidando. Debemos de estar velando cada día como los discípulos debían de estar alertas. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Mateo 13, 1 al 3. ¿Ya está ahí? Mateo 13 del 1 en adelante. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, a cual a 60, y a cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermano, aquí el Señor siempre, bueno, aquí podemos ver que está hablando a la gente, pero también por parábola. Perdón. Y ahí le está explicando esta parábola del sembrador que ya la hemos mirado varias veces. Salió el sembrador y cayó ahí junto al camino. Vinieron las aves, se la comieron. A otro entre espinos creció la planta y se ahogó. Entonces después el Señor les explica cada parte y le está diciendo los que caen junto al camino, viene los pájaros se comen, y le da una explicación que se está refiriendo a que el mal viene y nos quita la semilla que fue dada a nosotros, pero como llegó el pájaro y se lo comió, entonces no nos queda nada de esa palabra. Entonces aquel también cuando fue sembrado entre los espinos, ahí se está refiriendo a los afanes de este mundo, a la riqueza de este mundo, ¿verdad? Que la la planta quiere salir. O sea, la persona quiere seguir los caminos del Señor, pero los afanes de este mundo no nos permiten desarrollar. Pero cuando llega, ¿verdad? Cuando llega en tierra buena, entonces es ahí donde da a 100, a 60, al 30, donde esa semilla da fruto, crece, o sea, la persona recibe la palabra de Dios y la entiende y persevera y sigue adelante porque cayó en buena tierra. Y es una parábola que el Señor está dando un ejemplo o esta relación de la parábola para que uno entienda que es por eso que no todos se quedan, porque no todos
cae buena tierra, la semilla. Y muchos dicen, bueno, pero es que le hicieron mala cara en la iglesia, le torcieron la boca. No, es que es el terreno, tal vez el terreno era muchas piedras ahí y con gozo la recibió la palabra, pero cuando vienen los problemas, se aparta. Entonces, es una parábola, pero es un ejemplo para que uno la autoanalice, que es parábola, pero es palabra de Dios, que Dios mismo la está explicando. Se sentó junto al mar, este era el mar de Galilea. Era común que los maestros enseñaran sentados. Jesús, él empleaba las parábolas tan impactantes para comunicar la verdad a través de estas analogías narrativas que enseñaban una lección moral o espiritual. Las parábolas producen diferentes resultados según quien las oiga. Ocultan la verdad a mucha gente mientras que se la revela a los discípulos. Mire, hermano, porque los discípulos siempre el Señor les explicaba a las personas algo y luego Él se iba con ellos y les decía, mira, esto es así, así, así. Les iba explicando parte por parte. Qué emoción, ¿no? Porque qué hermoso que el Señor les explicaba parte por parte a ellos, porque dice, los demás, dice, ellos van a escuchar y no van a entender. Van a mirar y no van a poder mirar nada. O sea, van a mirar milagros, van a mirar cosas que hacía el Señor Jesucristo, pero no iban a entender nada. Solamente se enfocaban en molestar al maestro para avergonzarlo. Hermano, el Señor lloraba a veces también porque la gente no entendía, porque la gente no captaba el amor de Dios que Él le reflejaba a los de Jerusalén. Y el Señor le decía, ustedes los quise yo amar como las gallinas a sus polluelos. Inmediatamente ellos, como agricultores, tenían sus granjas. Inmediatamente ellos sabían cómo una gallina se ponía cuando quería protegerlo de cualquier animal que quería comerse algún pollito. Los que son campesinos aquí o fueron campesinos saben exactamente esto. La gallina se pone chinita. Hay de aquel que se le acerque. Hay de aquel que se le quiera quitarle un pollito, porque se le va con todo. Y así quiso el Señor, dice, así quiso. Estaba hablando ahí, esa parábola, quiso amarlos o quiso protegerlos, pero no quisieron. Dice, ustedes apedrean a los profetas. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Sí, dice ahí que el Señor estaba llorando por ellos, pero no entendían las parábolas. Entonces, hermano, son para que la gente entendiera en lo moral o lo espiritual. Y estas parábolas eran tan importantes porque el Señor les explicaba de una manera especial para que ellos entendieran, pero ni aún así entendían. ¿Se imagina? Hasta los discípulos decían, maestro, ¿y cómo es esto cómo es que el pájaro se comió la semilla? ¿Cómo está eso? No, el Señor les explicaba y le iba diciendo parte por parte para que entendieran también ellos, porque las parábolas por lo regular era para los que estaban allá mirando, escuchando. Vamos a seguir leyendo las escrituras ahí en Mateo 13:10. Mateo 13 del 10 al 15 dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Se imagina, hermano? Esto que está diciendo que ellos escuchaban, pero muy pesadamente, o sea, no entendían. El maestro les explicaba algo, pero no lo captaban para que se cumpliera. Este misterio del plural griego musterión, que es misterio o secreto. Los misterios sobre la actividad del reino de los cielos se revelan a los discípulos, pero no a la multitud, ya que esto se mantenía indiferente en lo espiritual del reino de los cielos. Explican las manifestaciones parciales y preliminares del reino en la época de Jesús. Viendo no ven. En su soberanía Dios usa las parábolas para o bien endurecer el corazón de las personas y hacer que no sea capaz de responder, o bien para hacer que la persona tenga una respuesta positiva, es decir, se acerque a Jesús, pide una explicación, y acepte su mensaje. Hermano, aquí podemos mirar que el Señor le está diciendo muy claro a ellos que a ellos Él les está enseñando los misterios del reino, o sea, a ellos les explicaba parte por parte y dice a ellos no. Por eso dice a ustedes, yo les explico parte por parte de las parábolas, dice, porque ellos, aunque escuchen, dice algo, no lo van a entender, aunque vean, no lo van a percibir. Hermano, mire, ¿cómo es posible que los fariseos y los escribas y los jebuseos y los demás no podían captar de que el Señor Jesucristo había hecho un gran milagro con el ciego o el paralítico o aquel que le dijo, levántate tu lecho y llévatelo, con el que estaba allí en el pórtico de Salomón o ahí en el Betesda, que estaba tirado este hombre 38 años ahí tirado, sin esperanza, y viene el maestro, lo sana. Están mirando un gran milagro. Ellos sabían que la ley decía de que una persona podía hacer sanidad, aunque sea el sábado, porque iba a ser algo bueno, no iba a ser algo malo. Ellos sabían lo que decía la ley, pero no lo aceptaban, porque era el maestro el que lo estaba haciendo y querían minimizar su ministerio, el ministerio de la sanidad, el ministerio de predicar la palabra. Y hermano, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Escuchaban cosas grandes, maravillosas, lo que hacía el maestro, y con el corazón no lo entendían, no podían, estaba escrito en la palabra de Dios lo que iba a ser el Mesías, iba a levantar muertos, iba a orar por enfermos, iba a hacer grandes cosas, pero ellos no lo captaban, no podían entender. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en la sinagoga, hermanos, si usted se acuerda, los que son lectores, y el Señor estaba ahí y dice que Él agarró el rollo de Isaías, ¿se acuerda? Y dice, hoy mismo se ha cumplido la profecía en mí. Dice, le está diciendo, yo aquí estoy, y esta profecía es mía para que se cumpla, pero no lo entendieron. Dice, no entendieron. Dios se encarna en ese momento, o sea, lo hicieron a un lado.
porque sus corazones estaban, aleluya, engrosados. No podían entender, no podían captar, sus ojos estaban velados. Y dice, y se conviertan y yo los sane. Fíjese, todo eso era una gran bendición que era para los judíos. Iban a sanar, iban a ser liberados, pero no entendían. Sus ojos estaban velados, sus ojos, sus oídos oían pesadamente, no podían captar rápidamente. Ya está como cuando el joven la está siguiendo a la muchacha y le tiene 15 años ella y él también y dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Y ella le dice, sí, pero no escuchó lo que le dijo. Pero al rato dice, oye, ya eres mi novia, así que dame la mano. No, yo no quiero nada contigo. Pero si ya te dije, es que no escuché bien. Así viene siendo estos hombres. No escuchaban bien lo que decía el maestro. Para ellos era algo como pesado lo que decía el maestro. No lo podían entender. Pero era palabra de vida para ellos. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Vamos también a seguir leyendo la palabra. Marcos 4:2. Seguimos con la lectura. Amén, dice la palabra de Dios. Marcos 4:2. Y dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. En Marcos se relatan varios ejemplos de cómo Jesús enseñaba por parábolas. Para aquellos corazones que estaban endurecidos, encallecidos, como el diamante, no les entraba nada. Sus corazones estaban bien duros. Las parábolas son una advertencia para los de corazón abierto. Ilustran los principios del reino mesiánico de Dios. Una parábola consiste en una historia con intención de transmitir un mensaje divino para que la gente se convierta, para que la gente pueda acercarse a Dios. Como cuando no quisieron al maestro, cuando él les hablaba y les decía que él había venido a la tierra a dar la vida por todo el mundo y que iba a ser molido por nuestros pecados. Mire, hermano, ellos escuchaban eso. Dice, mira, voy a ser crucificado. Voy a ir a Jerusalén pero el tercer día yo voy a resucitar. Mire, los discípulos escuchaban eso. Los discípulos, supuestamente los 12, escuchaban, pero no lo captaban al 100%. Escuchaban eso, pero ellos pensaban que el maestro venía a reinar con ellos ya. Porque acuérdense que los romanos eran los que tenían bajo el yugo de los romanos, ¿verdad? A los judíos. Y los romanos gobernaban en aquel tiempo y pensaban que el Señor Jesucristo iba a reinar ya como Mesías o como Salvador. Pero el Señor todavía no era su momento. Pero no entendían cuando el Señor les explicaba alguna cosa, ellos agarraban, pero para ver en qué se equivocaba el maestro. Hermano, porque el Señor siempre una y otra vez les hablaba por parábolas, una y otra vez, y no entendían. No entendían lo que el Señor quería decir, a pesar que era por parábolas, algo más sencillo. Y no, aleluya,
sus corazones estaban encallecidos, endurecidos, pero era una advertencia para que ellos entendieran, para que ellos pudieran captar algo más profundo. Aunque ellos no podían entender mucho, los que escuchaban las parábolas, los discípulos también se quedaban a veces en el aire. Señor, ¿qué significa esto? Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que viene el pájaro y se come la semilla? ¿Cómo está eso? Y ahí les explicaba, no, es que el malo viene y le quita esa semilla a la persona y ya no permite que esa semilla siga creciendo, y ahí le está explicando el maestro, le está diciendo parte por parte, porque para eso eran las parábolas. Vamos a seguir leyendo. Marcos 4:11. ¿Ya está ahí? Perdón, dice así la palabra de Dios. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Se imagina, hermano? Algo el misterio, como ya le explicamos hace un momento, son, ¿verdad?, que son dados a conocer algo que era secreto. Muchas parábolas son para ilustrar los aspectos del misterio del reino de Dios. Por ejemplo, la naturaleza del gobierno de Dios son los individuos y la comunidad de Dios. Quienes no participan aún de la comunidad mesiánica están fuera. A los de afuera las parábolas las escuchaban y no las entendían. Veían y no veían. Miraban milagros, no eran percibidos. Mire, hermano, tantas cosas que el Señor hizo en la tierra, pero ellos miraban nada más y no entendían. Miraban con los ojos, pero no podían percibir. El Señor una y otra vez les enseñó la misericordia, el amor hacia los demás, y ellos no entendían lo que el Señor les estaba dando a entender. Ellos solamente iban a veces solamente para ver en qué fallaba el maestro o en qué lo podían agarrar. Tantos milagros que el Señor hizo, pero en vez de glorificar a Dios, le iban en contra de Él. Por Belcebú esos milagros, o por el amo de las moscas, o tú haces milagro porque por el enemigo, por el diablo, o sea, y el Señor no tomaba tanto en cuenta esas cosas, sino que Él les explicaba por qué les hablaba por parábolas, y ellos entendían mal, ¿verdad? Para que se cumpliera lo que estaba escrito ahí en el libro de Isaías también. Por parábolas todas las cosas, para que se cumpliera la profecía, ¿verdad?, de el libro de Isaías. Por parábolas, para que ellos miraran pero que no entendieran, ¿verdad? Vamos a leer el último texto ya. Marcos 4:34, y dice la palabra de Dios. Marcos 4:34 dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Yo creo, hermano, que aquí el libro de Marcos es algo de que él explica de otra manera, que es igual. El Señor no les hablaba de otra forma, sino que con parábolas. Pero a los discípulos, cuando ya estaba acá juntos con ellos o allá aparte, ahí les explicaba de una manera especial, para que ellos entendieran.
El Señor Jesucristo ayudaba a los discípulos en particular a entender y a recibir sus enseñanzas. ¿Para qué? Porque el Señor, Él se iba a ir. El Señor iba a tomar, iba a llegar se va a llegar el día, el momento que se iba a regresar al cielo una vez más. Y por eso era importante, ¿verdad?, las enseñanzas del Maestro. Y sin parábolas no les hablaba. Es una amplia generalización. Significa que solía incluir parábolas siempre que Él estaba enseñándole a la gente. Y no significa que únicamente hablara por parábolas, hablaba de muchas maneras. Pero eso sí, ¿verdad? Él siempre le daba una enseñanza especial a sus discípulos, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que se quedan en el aire y uno puede la libertad de decir, oye, no entendí esta palabra o no entendí esto que dijiste. Y se le puede explicar de una manera especial. Así los discípulos tenían algunas dudas y iban con el maestro y les daba esa explicación. Así nosotros, hermano, en la Biblia hay muchas cosas que no entendemos. Pero si usted es humilde con Dios y le dice, Señor, no entiendo esta palabra, no entiendo este mensaje que dice o que me da a entender en mi vida. Señor, dame un entendimiento y el Señor, a través de su Santo Espíritu, va, aleluya, a iluminarnos o va a darnos esa revelación que queremos saber y poder entender esa palabra, ¿verdad? Porque acuérdense que hay cosas que están escritas en la palabra que es difícil de entender, pero con la ayuda de Dios o con que el Señor nos ayude y nos da esa revelación, nos da esa luz de entendimiento y poder entender, el Señor nos los puede dar, ¿verdad? Porque a veces hay dudas en nosotros, pero si se lo pedimos a Dios, el Señor nos sacará de dudas. Déselo fuerte el aplauso, aleluya.